Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿no? Con que, claro, había que incorporar, ¿sí? Algunas cosas de la botánica y, bueno, eh, tuvo que incorporar esta parte, ¿sí? También para poder clasificar y poder entender ciertas cosas. Entonces, claro, tenemos ahí que para la botánica nosotros sabemos que la Brassica oleracea fue la especie salvaje y es el repollo en sí. Y que después, bueno, si se selecciona el tallo, tenemos el nabo, si se selecciona, sí, las yemas, tenemos los repollitos de Bruselas, si se seleccionan las yemas terminales grandes, es el repollo, si se seleccionan, sí, las flores agrupadas en la cabeza, es el coliflor, si se seleccionan las flores y el tallo, es el brócoli, y si se seleccionan las hojas, es el berza, sí, o el couve, o lo que es también llamado hoy por hoy eh, kale, ¿sí? Kale. Y bueno, todo esto pertenece a una única especie, que sabe sí que le hace. Bueno, pero para por ahí, para diferentes culturas, cada uno puede ser una especie, ¿sí? Puede ser una entidad aparte, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿sí? De la etnobotánica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va sucediendo es que hay una selección cultural, ¿sí? Donde la humanidad o ciertas personas van eligiendo aquellas formas con caracteres deseables. Y esto en el correr del tiempo produce y fija cambios genéticos a largo plazo y genera, ¿sí? Especies, ¿sí? Diferentes a la especie natural. Entonces, en el caso del trigo, vamos a encontrar ¿sí? Un grano de mayor porte, con mayor nivel de endosperma, ¿sí? Para tener mayor calidad de harina, con una cantidad de gluten bastante grande para que podamos hacer un buen pan con una buena levada, ¿sí? Que tenga menos, que la panoja sea más chiquita, más compacta para que haya más cantidad de granos, y con el tema de las legumbres también, granos más grandes, más vigorosos, con una chaucha más fina, que la chaucha no se abra y no caigan las semillas, lo mismo con el trigo, que la semilla quede retenida en el fruto, cosa que quede ahí y no se caiga, porque acuérdense que estos son frutos secos a la madurez, unos son dehiscentes y otros no, entonces la idea es que si son dehiscentes, que la dehiscencia no sea inmediata, sino que aguante un poco más para que la cosecha sea más fácil, montones de cosas que se van seleccionando, pero que con esa selección, ¿sí? Cultural se van fijando ciertos caracteres, pero se van fijando ni siquiera sobre toda la especie, se van fijando sobre una población. Recuerden que la especie son muchas poblaciones, que las poblaciones entre sí pueden ser interfértiles, ¿sí? Las poblaciones entre sí pueden ser interfértiles, pero no entre otras poblaciones, capaz muy aisladas. Entonces, cuando la población se aísla mucho, claro, lo que nos está sucediendo es que puede generar barreras, ¿sí? Cuando la barrera se torna ya muy grande, ya no hay interfertilidad, entonces eso deja y empieza a pasarse una especie nueva. Y esto pasa cuando la selección cultural es muy abrupta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa especie? Eso que fue seleccionado y bueno, resulta que cada vez se vuelve más dependiente de los cuidados de la humanidad y se vuelve más débil. Claro, porque una planta que no suelta los frutos, que no cae la semilla, le cuesta reproducirse, entonces le cuesta dejar descendencia, entonces esa planta está más propensa a quedar fuera del sistema porque las que sean salvajes y sí se le caiga la semilla más rápida y la semilla sea más chica, entonces no lo ven los pájaros y queda enterrada y puede brotar, bueno, tiene más posibilidades de germinar y dar una nueva descendencia, ¿sí? O plantas que por ahí las fuimos seleccionando para que no sean tan amargas o no tengan tantas toxinas o no tengan tanto jabón, saponinas para que no sean tan tóxicas. Y claro, resulta que les sacamos los mecanismos de defensa, entonces quedan vulnerables frente a los depredadores y terminan comiendo más y tampoco van a generar buena descendencia. Entonces esas plantas terminan siendo dependientes de la humanidad. Y la humanidad termina siendo dependiente de esas plantas. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí, está claro. Sí, sí, profe, sí. Sí. Entonces eso es lo que va ocurriendo con esta selección cultural, ¿no?
Y esta selección cultural lleva, sí, pero no siempre lleva a esto, pero puede pasar que por esa selección cultural, si la planta guarda un valor, un significado muy importante, además de ser seleccionada de forma cultural, puede ser domesticada. Y domesticar significa eso, ¿sí? Domes significa casa. Entonces, ¿qué significa? Llevar al ámbito doméstico, ¿sí? Esa planta, domesticarla, como mismo que pasa con los animales, con el gato, con el perro, si es lobo, en el caso de un lince, lo que sea, lo van domesticando. Bueno, nosotros pasa lo mismo, digamos, llevarlo a la casa, ¿sí? Trae a la casa, supone los cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la casa. Y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda del hombre, ¿sí? Ya cuando tenemos un vegetal completamente domesticado es porque ese vegetal depende siempre de la humanidad para vivir, ¿sí? Porque sin nuestra ayuda, sin nuestra siembra, sin nuestro cuidado, sin nuestro agregado de fertilizante o lo que queramos, ese vegetal, ¿sí? No sobrevive, no deja descendencia, ¿sí? Entonces, no siempre hay domesticación, pero cuando la hay, ocurre esto que estoy mencionando acá, ¿sí? Entonces, según este autor, Harlan, ¿sí? En el año 1992, que es un etnobotánico muy importante que ha propuesto varias y muy interesantes teorías sobre la domesticación y sobre el origen de la agricultura por la humanidad, ¿sí? Él dice que la domesticación involucra cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la casa. Y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda del hombre. En este caso se ve el trigo, perfecto ahí, que ese trigo, si no es con la ayuda de la humanidad, no sobrevive por lo que mencioné antes, ¿sí? Depende sí o sí de la ayuda, ¿sí? De estar ahí pendiente, de estar encima, ¿no? Y esto es lo que sucede con las hojas, ¿sí? Ya está tan domesticada y está tan trastocada que esta soja no puede ya sobrevivir sin la ayuda de un veneno que mate todos los bichos, ¿sí? Sin la ayuda de un veneno que mate todos los bichos ya no puede sobrevivir, ¿sí? Necesita de eso, ¿sí? O necesita de un químico para poder florecer o poder crecer porque necesita fertilizantes químicos, ¿sí? Entonces, ya estamos en un extremo, ¿sí? Y el monocultivo y la homogenización y todo lo que ya sabemos. Entonces, de la domesticación, o sea, de la selección cultural, puede o no haber domesticación, pero lo que sí sucede, y no se sabe bien cómo sucedió, es la aparición de la agricultura como uno del primero casi primer oficio de la humanidad, ¿sí? De agricultor, agricultora, agricultores, ¿sí? Más de 10.000 años hace ya, ¿sí? Entonces, es una actividad humana tendiente a la producción de plantas y supone estas tareas como la preparación del suelo, sacar los yuyos, ¿sí? Una siembra, una fertilización, un riego y una cosecha. Se involucra un entramado social muy interesante y va de la mano de la sedentarización, ¿sí? Ya dejamos un poco, ¿sí? De ser esas eh, cultura que esos seres que nos vamos moviendo para buscar nuestro alimento, para establecernos, ¿sí? Y ese establecerse en un lugar y cultivar, el tener agricultura, nos permite también un salto exponencial en cuanto al armado de nuestras sociedades y los entramados que se van armando, y bueno, y llegamos básicamente a los días de hoy por el exceso en comida, ¿sí? Pero ese exceso en comida no se ve reflejado en la buena alimentación, porque obviamente lo que hablábamos antes, mucho alimento se usa para producir combustible o es un bien de mercado, entonces no todos podemos acceder ni todos al alimento, ¿sí? Adecuado y el que más quisiéramos, de acuerdo a una soberanía alimentaria y peor aún, de una seguridad alimentaria, que va más a lo individual, ¿no?
Entonces ahí tenemos un temita bastante interesante para charlar, ¿no? Filosófico. Pero bueno, la aparición de la agricultura ya es una especialización mucho más grande y ya es cultivo de plantas, ¿sí? Y no necesariamente tiene que estar domesticada la planta para poder cultivarla, ¿sí? Puede que no esté domesticada y la pueda cultivar igual, ¿sí? Pueda yo ser un agricultor de plantas no domesticadas, ¿sí? Entonces, según Harlan y Lorenz, ¿sí? En el 59, Harlan en el 92, hay diferentes grados de dependencia de las plantas de la humanidad y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay plantas que son consideradas silvestres porque no están modificadas por la selección cultural, ¿sí? También estas plantas silvestres tenemos de diferentes tipos. Tenemos las combatidas, que son mal llamadas malezas, hoy por hoy en algunos casos llamadas buenesas, ¿sí? Las toleradas y las protegidas. Las toleradas son aquellas que, bueno, si están, están, pero si no están, mejor. En cambio, las combatidas no tienen que estar, las vamos a sacar porque las vamos a sacar, es un suyo pesado, hay que sacarlo. Las toleradas, bueno, si están, están, bueno, pero si no están, bueno, mejor, también las puedo sacar. Ahora, las protegidas son aquellas que se cultivan ocasionalmente para facilitar cosechas o aumentar el rendimiento natural, ¿sí? Son esas buenesas que están ahí y nos ayudan en el cultivo de otras, ¿sí? Ya sea porque atraen polinizadores, porque son plantas trampa, porque proveen minerales, o porque se fertilizan, o por lo que sea, ¿sí? Porque dan sombra, por lo que uno piense, ¿sí? Después tenemos las plantas semidomesticadas, que son aquellas que presentan razas locales, manipuladas, pero son inalteradas por selección cultural, ¿sí? Porque sigue existiendo un material genético original, ¿sí? Sigue existiendo la rústica, la que anda por ahí, que todavía tiene, ¿sí? Genoma muy parecido a como era antiguamente, ¿sí? Y después tenemos las completamente domesticadas, que son grupo de individuos mantenidos bajo cultivo, interfértiles entre sí, con barrera genética con cualquier especie silvestre conocida, ¿sí? Y acá tenemos estas que ya no se van a reproducir con su pariente silvestre. Ya está, ¿sí? El trigo, como está domesticado, o la soja ya no se va a poder reproducir con una soja silvestre, ¿sí? Diferente pasa con el maíz, que todavía sigue reproduciéndose con el maíz silvestre, y ahí se generan los disturbios y los quilombos que se han armado en México hace unos años largos, ya en los años 90, cuando se empezó a liberar el maíz transgénico, y claro, veían que se cruzaba con el maíz común, y les cagaba la cosecha del maíz tradicional de milenios, ¿sí? De trabajo de domesticación cultural, ¿sí? Entonces ahí, ese es el tema, ¿sí? Hay una manipulación cultural ahí que fue dañada por la manipulación genética del maíz transgénico. Y bueno, eso pasó, ¿sí? ¿Qué pasa? Las plantas completamente domesticadas tienen antecesores silvestres conocidos, pero ya no se cruzan, ¿sí? Y cuando tienen un antecesor silvestre desconocido se llama cultígeno, ¿sí? Porque es una planta que solo existe si es cultivada. Y si no es cultivada, desaparece y no hay un antecesor silvestre que pueda yo recurrir y recuperar ese cultivar. ¿Sí? Es un cultígeno. ¿Ya? Es una planta que solo puede existir domesticada y siendo cultivada por la humanidad. Cuando se deja de cultivar, eso va a desaparecer. Y ese es un grave problema también, ¿no? Que tenemos. Un grave problema que también tenemos. Profe, ¿cómo qué planta puede ser esas que desaparecen si Estamos no son hablando como cultivadas? las que dije recién, como la soja, ¿sí? O algún tipo de trigo. ¿Mm? Ah, ok, ok. Esas que hablaba también del brócoli, Claro, esas también. las variedades de papa que estamos cultivando, por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, donde la papa no crece, ¿sí? Acá la papa se pudre, pero como es transgénica, como la cantidad de químicos que le echan, los hongos no se la comen tanto, pero si acá la dejas esa papa, se va a pudrir y va a desaparecer. No va a prosperar, ¿sí? Porque la región es muy húmeda. Ok, ¿Me explico? gracias. Sí, sí, gracias.
Y acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos eso, ¿sí? La convivencia. ¿Y qué pasa acá? Acá lo que estamos viendo es que en ámbitos urbanos, donde tenemos, ¿sí? Esas plantas que son domesticadas, pero resulta que esas plantas domesticadas, si nosotros las abandonamos o no las cuidamos, tienden a desaparecer y lo que predomina casualmente en el ámbito humano no son las domesticadas, son justamente las otras, las plantas silvestres, las no modificadas por selección cultural. Y peor aún, muchas veces son las combatidas las que predominan, ¿sí? Las que predominan son las combatidas, las que no queremos que estén en el cultivo, la que la gente, el agricultor tradicional odia y dice, pucha, voy a tener que echar un montón de glifosato ahora para sacarla o pasar 50 veces el arado. Porque resulta que en los ámbitos urbanos sumamente disturbados, donde pasamos el arado, donde corremos la tierra, donde hacemos zanja, donde nosotros hacemos de todo, abundan esas plantas. Ahora, si nosotros dejamos que la diversidad se mantenga y no hacemos esos disturbios, hacemos tipo agroforesta o la intervención es mínima, se va a mantener la imagen de arriba, a la izquierda. Algo con una diversidad creciente, donde no hay estos yuyos llamados buenesas, que también son confundidos con malezas, ¿sí? Y vamos a tener que, van a estar esos yuyos, pero van a estar en menor grado porque el índice, el nivel de intervención y de disturbio no es alto, ¿sí? Entonces la diversidad se mantiene. En cambio, cuando nosotros la diversidad la anulamos y plantamos cualquier cosa o hacemos una zanja y metemos glifosato o matamos todo, lo que abunda y lo que viene y lo que más prospera en el ámbito ese disturbado son las silvestres, porque son plantas de tipo ruderales, más rústicas, ¿sí? Que van a estar creciendo ahí con pocos requerimientos. Son plantas, si hablamos de ecología, estrategas de la R, no son estrategas de la K, son estrategas de la R. Entonces van a estar ahí creciendo muy rápido, con baja cantidad de nutrientes, dando muy rápido su descendencia y bueno, creciendo a un nivel exponencial, ¿sí? Eso es lo que tienen estas plantas, ¿sí? Pero bueno, en el ámbito urbano se dan excelente. Y donde hay disturbio, bueno, se van a dar mejor. ¿Se comprende, gente, esto? ¿Me hago entender? Sí, sí. Profe, una Sí, sí, pregunta. perfecto. Sí. Sí. Hay una planta que no se ve hace mucho tiempo, yo por ejemplo no la veo, que antiguamente se tomaba en un tereré, era que se Ajá. llamaba cepa caballo. Era una planta media silvestre, que era tipo una, no, si no era de un cardo, era un tronquito finito, un verde muy clarito, que tenía espina, y se la machacaba, se la ponía en la hierba para tomar el tipo de tereré. Claro. Mucho tiempo no se ve esa planta. Yo la que tengo acá en mi casa, que la dejo porque me trae muchos abejorros, es la revienta caballo, que, como, que es una solanácea, que da el tomatito ese. Y esa yo sé que se usa para tereré también. No sé si será la misma, y tiene espina, todo, ¿viste? Pero no es un tallito verde así nomás, es un plantón enorme. Ah, sí, yo tenía conocida que la revienta a caballo era la planta ¿cómo se llama? El paraíso, que los caballos en su Claro, momento tenían la bolita, pero reventaban el estómago. y claro, esto también, si se comen el tomatito este, la quedan. Pero la hoja se puede hacer como tereré y lo puedes tomar. Sí, no, la verdad que no me acuerdo si tenía Y esos bueno, tomatitos. habría que buscarla, porque ya te digo, es lo que vos decís. Estamos en ámbito etnobotánico, o sea, los nombres pueden variar y muchísimo, y hay que buscar el nombre científico para saber cuál es, ¿sí? Realmente. Sí, sí, gracias. No hay por qué. Entonces, ¿qué pasa con esto de las malezas? Y bueno, lamentablemente, al incrementarse la agricultura y la agricultura cada vez hacerse más extensiva y más uso de agroquímico y más tecnológica, claro, empiezan a aparecer estos nombres y como esa repulsión a este tipo de plantas, que para nosotros son buenesas, ¿sí? Que por ahí en el viaje a mí no me dio tiempo como para recolectarlas y hacer una buena ensaladita como hubiese querido hacer, ¿sí? Aunque tuvimos la oportunidad de hacer algunas, pero no lo pudimos, ¿sí? Pero bueno, fíjense el diccionario de Oxford, ¿sí? Planta herbácea no valorada por su uso o belleza, que crece silvestre, la cual se considera que perjudica el suelo o impide el crecimiento de la vegetación superior. Y vegetación superior, o sea que ya están tratando como una vegetación inferior.
desde el punto de vista agronómico, cualquier planta que crece donde no se la desea. Es una maleza. Y ecológicamente, ¿sí? Especies oportunistas que siguen la perturbación humana del hábitat, ¿sí? No puede competir con la vegetación clímax. ¿Sí? La vegetación clímax es la que veíamos antes en la foto, la que ya está instaurada, la que está ahí con diversidad. En cambio, cuando hay disturbios, aparece esta llamada maleza, que para nosotros es bueneza, ¿sí? Es una bueneza. Pero bueno, fíjense cómo se la va definiendo, ¿no? En términos medio peyorativos. La vegetación superior es la que supuestamente consumimos comprada de la verdulería. Sí, exactamente, o la cultivada, ¿sí? La que los cultivos, los grandes cultivos, lo que vimos antes, papa, caña de azúcar, maíz, ¿sí? Porotos, qué sé yo. A eso le llaman vegetación superior, ¿sí? A eso Sí, le sí. llaman vegetación superior. Denme un segundito que voy hasta